A partir de ahora entraremos en un nuevo módulo de las matemáticas, las cuales son los números complejos. En esta clase entonces vamos a definirlas teóricamente, que son, voy a contar una muy resumida parte de qué es los números complejos. Esto no quiere decir que lo que vamos a explicar está mal, simplemente que los números complejos, más allá de lo que vamos a explicar hoy, tienen un trasfondo mucho más grande, ¿sí? Pero entonces, pues ese tipo de casos o ese tipo de definiciones las dejamos para más adelante. Por el momento lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué es un número complejo y por qué necesitamos de los números complejos. Entonces, nos dice como definición: es una entidad matemática que viene dada por un par ordenado. ¿Se acuerdan cuando nosotros vemos funciones y que nosotros necesitamos graficar funciones? Bueno, para graficar funciones en un plano cartesiano necesitamos un par ordenado, es decir, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, ¿sí? Así que ya están familiarizados con esto. Por un par ordenado de números reales, ¿sí? Donde el primero, es decir, la X, se denomina parte real, y al segundo, es decir, al segundo número, que sería la Y, se le denomina como parte imaginaria. Entonces, lo que nosotros en funciones conocíamos como ordenadas y abscisas, ¿listo? Ahora lo vamos a cambiar por parte real, parte imaginaria, ¿listo? Eso para los números complejos. Ahora, como les digo, viene dado por un par ordenado, pero la forma usual en donde nosotros nos encontramos los números complejos es representada de esta forma: X más Y. Ahí es donde ya apareció algo nuevo, ¿sí? Y es que esta forma que usualmente nos encontramos un número complejo, en la parte imaginaria se le coloca una I. ¿Qué nos dice esa I o qué es la I? La I se denomina como la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros veamos un número acompañado de esta I, significa que ese número hace parte de los imaginarios, ¿sí? O, como les digo, hace parte del segundo conjunto de un par ordenado, que sería la parte imaginaria. Se preguntarán ustedes, ¿por qué necesitamos los números complejos? ¿Para qué necesitamos los números complejos? Bueno, en matemáticas conocemos bastantes números, prácticamente infinitos, y se dividen en diferentes grupos. Nosotros sabemos y ya hemos visto cuáles son los grupos de los números reales. Por ejemplo, los naturales, es decir, los números que yo utilizo para contar; los números enteros, es decir, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, es decir, los números enteros son los que recogen tanto los números positivos como los negativos; los reales, que bueno, eso ya vienen siendo dadas como unas funciones; y los irracionales, ¿sí? Esos irracionales pues son esos números que tienen infinitos decimales y que no se repiten, como por ejemplo el número pi, la función Euler, etc., ¿sí? Números que por ahora pues no hemos tocado tanto, pero de una vez sepamos que esos hacen parte de los números irracionales. Entonces conocemos infinitos números y conocemos también cómo se clasifican esos números. ¿Dónde entran o por qué la necesidad de los números complejos? Yo quiero resolver esta ecuación, ¿sí? Es decir, quiero hallar el valor de X. Entonces, sencillamente, como ya nosotros hemos venido trabajando, quiero dejar la X solita a un lado al igual. Lo voy a pasar acá al otro lado. Obviamente, si está como positivo, pues se pasa a negativo. Nos queda entonces que X al cuadrado es igual a menos 1. ¿Listo? Ahora sí, mi pregunta es: un número, ¿sí?, que elevado al cuadrado me dé menos 1. Ahí es donde entra ese problema, ¿sí? Ahí es donde yo me digo, esto es imposible de hacer. Y es que recuerden que cualquier número, no importa si es negativo o positivo, elevado al cuadrado, siempre me va a dar como resultado un número positivo, ¿sí? Cojamos por ejemplo el 1. Si yo reemplazo entonces la X por 1, me quedaría 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1 me da 1, ¿sí? Es decir, me da 1 igual a menos 1. Y 1 no es igual a menos 1. Son dos números totalmente diferentes. Así que el 1 no me sirve.
¿Qué pasa entonces si yo reemplazo este 1 por un menos 1? ¿Qué tendría entonces? Sabemos entonces que un número con una potencia, pues esta potencia es la cantidad de veces que yo debo multiplicar dicho número, ¿no? En este caso, como es 2, entonces significa que este menos 1 lo tengo que multiplicar 2 veces. ¿Qué nos queda entonces? 1 por 1, sabemos que es 1, ¿cierto? Y menos por menos, más. Y otra vez nos volvió a dar más 1 igual a menos 1, cosa que esto no es igual, es diferente. Así que no hay ningún número que yo pueda reemplazar la x y al estar elevado al cuadrado me dé como menos 1. Entonces, esto sería imposible con los números que conocemos. Como les digo, ya que todo número positivo o negativo que se eleva al cuadrado es positivo. Vamos a intentar explicar la necesidad de los números complejos de otra forma. Vamos a resolver entonces, por ejemplo, esta raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9, ¿a qué es igual? Nosotros sabemos que es igual a 3, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué raíz cuadrada de 9 es igual a 3? Bueno, porque 3 por 3 es igual a 9, ¿sí? Esa es la razón de por qué la raíz cuadrada de 9 sea igual a 3. Escribamos entonces esto, pero con potencia, ¿sí? Este 3 por 3, como estoy multiplicando el mismo número, puedo representar ese mismo número elevado a una potencia, que en este caso sería 2. Entonces, como solemos ver, pues 3 al cuadrado es igual a 9, ¿sí? 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3 igual a 9. Esa es la razón de por qué la raíz de 9 es igual a 3. Y digamos que también se suele decir que esta respuesta, o más bien esta raíz tiene otra respuesta. Se suele decir, pero no creo que sea tan conveniente afirmarla. Sin embargo, pues vamos a ver. También se dice que raíz de 9 es igual a menos 3. ¿Sí? ¿Y por qué? Vamos a realizar exactamente estas mismas operaciones para ver que con menos 3 también llegamos al mismo resultado. Miremos entonces, con menos 3, si yo multiplico menos 3 dos veces, entonces 3 por 3, 9, menos por menos, más. ¿Sí? Está correcto. Es decir, el menos 3 también podríamos decir que es el resultado de esta raíz de 9. Por lo tanto, entonces, expresándolo como una potencia, menos 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, por eso se suele decir que las raíces realmente tienen dos resultados, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Pero es por eso, porque todo número elevado al cuadrado me da siempre un número positivo, ¿listo? Pero entonces, ahí es donde vamos a entrar. No siempre se puede aplicar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con raíz de menos 1? Siguiendo entonces con la lógica que veníamos trabajando, un número que elevado al cuadrado o multiplicado él dos veces me dé menos 1. Como lo vimos, no hay, ¿sí? No hay un número que yo pueda multiplicarlo por él o que yo lea al cuadrado y me dé menos 1. Así que en los tiempos de atrás se decía que esto era totalmente imposible de realizar. Incluso se le daba alguna notación casi que filosófica. Decíamos, por ejemplo, que raíz de menos 1 era una combinación entre el ser y la nada. Una definición bastante filosófica, ¿sí? Entonces, hasta hace muy poco relativamente decían los matemáticos que esto no se podía realizar. Hasta que en 1777 un matemático llamado Euler, que más adelante ustedes lo van a conocer, lo definió como lo siguiente. Decíamos entonces que Euler definió a raíz de menos 1 con i, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo trabajando con las potencias ya podemos empezar a darle valores a i, ¿listo? Empecemos entonces a trabajar la i con diferentes potencias. Antes de comenzar entonces, pues partamos de la definición de que raíz de menos 1 es igual a i. Ahora, esta definición no es que nos sirva, sino que no es la correcta para poder definir un número imaginario, ¿sí? O para definir un número complejo. Como les digo, esto tiene un trasfondo mucho más complejo, con lo cual por el momento no nos interesa ir a ese trasfondo, sino necesitamos entender a este número complejo o a esa componente imaginaria más bien de la i.
Entonces, como les decía, vamos a trabajar con la i elevándolas a una potencia. Empezando con i elevada a la 0. Si nosotros recordamos las propiedades de las potencias, sabemos que todo, absolutamente todo número o variable, ¿sí? Es decir, un número puede ser el 4 o una variable puede ser la x, absolutamente todo número o variable o cualquier cosa que esté elevada a la 0 siempre va a dar 1. ¿Listo? Entonces, según las propiedades de las potencias, todo número, toda variable, cualquier cosa elevada a la 0, en este caso también la i, ¿sí? Está imaginario, componente imaginario, elevada a la 0 me va a dar 1. Vamos ahora a ver qué pasa con i elevado a la 1. También según las propiedades de las potencias o las leyes de las potencias, todo número, variable o cualquier cosa elevada a la 1 nos va a dar la misma variable, el mismo número o la misma cosa. También pasa con la i. Entonces, en este caso, i elevado a la 1 nos va a dar la misma i. Aquí ya van a empezar a cambiar un poquito las cosas. Y es que estamos diciendo que i viene siendo equivalente a raíz de menos 1. Entonces, cuando yo tengo i a la 2, es como yo si estuviera diciendo raíz de menos 1 elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Nosotros, por matemática, sabemos que la raíz cuadrada y una potencia al cuadrado son dos cosas totalmente opuestas, ¿sí? Son operaciones contrarias. Es como el más y el menos. Entonces, si nosotros tenemos a un lado más y a un lado menos, ¿qué pasa? Pues se van a cancelar. Lo mismo pasa con esto. Esta raíz con este cuadrado se cancelan. Estamos hablando de raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada y la potencia al cuadrado se cancelan. ¿Qué nos queda entonces? El menos 1. Por ende, entonces, i al cuadrado es igual a menos 1. Vamos ahora con i elevado a la 3. Para resolver ese i a la 3 necesito recordar otra propiedad de los exponentes, ¿sí? Vamos a ver entonces qué propiedad es la que debo recordar. Me dice que si yo tengo una multiplicación, ¿sí?, de dos exponentes con la misma base pero diferente potencia, como lo estamos viendo acá, la misma base, es decir, a, pero diferentes potencias. Aquí tengo potencia x, aquí tengo potencia y. Entonces, ¿a qué es igual? A que deje la misma base, ¿sí?, y sume sus potencias. ¿Listo? ¿Por qué debo recordar yo esta propiedad? Porque este i a la 3 lo puedo representar de esta forma, ¿sí? ¿Y cómo? Pues si estamos diciendo que este 3 puede ser una suma de dos potencias, ¿sí?, entonces esto lo puedo representar de la siguiente forma. Entonces, si aplicamos esta propiedad, ¿listo?, que tenemos la misma base y diferentes potencias, entonces dejamos la misma i y sumamos las potencias. 2 más 1, 3, ¿sí? Así que este i a la 3 es igual a i a la 2 por i a la 1 por esta propiedad de los exponentes. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros ya sabemos el valor de i a la 2. I a la 2, ¿a qué es igual? A menos 1, ¿sí? Y i a la 1 también sabemos cuánto equivale. I a la 1, ¿a qué es igual? Ahí. Entonces, esto vamos a reemplazarlo por lo que nosotros ya sabemos. Y listo. Ese sería el resultado entonces de i a la 3. I a la 2, que sería menos 1 por, ya sabemos que no hay necesidad de poner ese por aquí, i a la 1, que equivale a i. Entonces el resultado de i a la 3 sería menos 1i. Vamos ahora con i a la 4. Con i a la 4 entonces vamos a realizar algo similar a lo que hicimos con i a la 3, ¿sí? Y es que vamos a aplicar esta propiedad casi que inversamente, ¿no? Entonces i a la 4 sería equivalente, o lo mismo decir i a la 2 por i a la 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos la misma base, que sería la i, y sumamos sus potencias, es decir, 2 más 2 es igual a 4, ¿listo? Ahora, de nuevo, ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros ya sabemos cuál es el valor de i a la 2. I a la 2, ¿a qué es igual? A menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos aquí realmente? Menos 1 por menos 1. ¿Y aquí qué hacemos entonces? 1 por 1, 1, menos por menos, más. Por lo tanto, i a la 4 es igual a 1.
Y así podemos seguir con todos los números, ¿sí? Con i elevado a las siguientes potencias. Vamos a hacerlo, por ejemplo, hasta i a la 7. ¿Listo? Entonces yo lo voy a escribir de una vez. La idea es que en sus casas ustedes lo hagan ustedes solos. Pero yo de una vez voy a escribir los resultados hasta i a la 7 y les voy a demostrar algo. Vamos a repasar entonces todo lo que hicimos hasta i a la 7 y vamos a ver que se cumple una cierta secuencia. Entonces, i a la 0, 1, i a la 1, i a la 2, menos 1, ¿sí? I a la 3, menos 1i. Nosotros habíamos visto que en estas ocasiones, cuando es un número con una variable, por ejemplo la i imaginaria, no es necesario colocar el 1, así que perfectamente este i a la 3 lo podemos definir como menos i. ¿Listo? No es que cambie nada si le borro el 1, no, es que es lo mismo. Menos i es igual a menos una i, viene siendo lo mismo. Es como decir x y una x, es lo mismo. ¿Listo? Entonces i a la 3 menos i a la 4 otra vez tengo 1, i a la 5 lo habíamos dicho, le puedo borrar este 1 y que nos queda i, otra vez i a la 6 tengo menos 1, otra vez menos 1, i a la 7 menos una i, podemos quitarle esta 1 y nos queda menos i. Entonces miramos que se cumple esa secuencia: 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, ¿sí? Se cumplen esas secuencias. Esto va a ser muy, pero muy importante para nosotros después realizar ahora sí operaciones de números complejos, ¿sí? Cuando operemos entre varios números complejos, esto de las potencias nos va a ser de muchísima ayuda. Ya para terminar entonces, ¿por qué los números complejos? ¿Cuál es su importancia? Primero que todo, pues generamos una nueva familia de números, ¿sí? Así como teníamos números naturales, reales, irracionales, etc. Ahora tenemos una nueva familia que serían los números complejos, ¿sí? Con lo cual la ecuación que vimos al principio pues se puede resolver gracias a los números complejos. Así que ya no hay ninguna ecuación que no se pueda realizar. Segundo, más allá de que estos números complejos sea una invención del hombre, esto nos ayuda a explicar algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, nos sirve dentro de la física, nos sirve para explicar cosas muy grandes, es decir, a nivel cosmológico, y también cosas muy pequeñas, es decir, al explicar la física de partículas, ¿sí? Entonces, en astrofísica o en física de partículas se utilizan los números complejos. También, sobre todo en la ingeniería, se utiliza para explicar el comportamiento de la electricidad, del movimiento de los gases, de los líquidos, ¿sí? Tiene muchas funciones dentro también de las ingenierías estos números complejos. Así que, gracias a los números complejos, ya no tenemos excusas de que no podamos resolver ecuaciones como las que planteamos al principio. De esta forma entonces nosotros realizamos la introducción a los números complejos. En la siguiente clase vamos a empezar a realizar operaciones entre números complejos.